secuestrada. La educación pública como botín político. En una isla donde la historia se teje con conquistas, migraciones y luchas por la dignidad, la educación pública fue alguna vez promesa de futuro. ¿Tú te acuerdas de la escuelita que había en el llano, en la finca de don Quintín Cestero? Como si la estuviera viendo. Sí, yo salía bien temprano por la mañana, jodeado de todos los muchachitos, y iban cantando por el valle aquellas canciones que ya nadie recuerda. ¿Y tú sabes por qué los hacía? Porque él quería enseñarle que no importa el dolor, la miseria y la hambre, en el corazón siempre debe haber un cántico de donde nazca el consuelo y la esperanza. Paraíso terrenal, son de fáciles pendientes sus colinas y sus valles de riquísimo verdor. Van cantando bellas fuentes cristalinas, como flautas que bendicen al Creador. Muy bien, muy bien. Basta ya de canciones. Pasa. Dale, Julito mío. Ay, Dios mío, ¿por qué no viniste temprano como los demás? Porque hoy no tengo ganas de venir a la escuela. Ah, no, Julito, uno siempre debe tener ganas de venir a la escuela. Vamos, siéntate. Niños, ¿a qué se viene a la escuela? Tellito. Yo vengo a aprender, para que nadie me meta lo mucho. María. Mister, yo vengo aquí para saber mucho, porque la gente piensa que cuando uno es del campo es un zángano. Parece que tenemos visita. ¡Entra! Niños, abran el libro de español y repasen el cuento que estamos estudiando. ¿Qué puro que te trae por aquí? Pues a traerle esto que le manda a Mr. Escalera, el supervisor de la escuela. Sí, gracias, puro. Puede ir. Señor Pello Merced, por varios años he estado observando su trabajo como maestro jural del barrio La Cuchilla. Y no puedo darle crédito favorable a su estilo de enseñanza al omitir en su método de instrucción el idioma inglés de tanta importancia en nuestra realidad de pueblo. Por tanto, yo, como representante de la educación en el pueblo Alto El Cabro, le exijo que redoble sus esfuerzos en la enseñanza de este idioma, so pena de tener que apelar a recursos nada gratos para usted, pero saludables para la buena marcha de la educación progresista. Junto a esta emisiva, acompaño el material escolar a usarse. Le advierto, señor Merced, que seré inflexible en mi orden. Atentamente, Rogelio Escalera, supervisor escolar de Alto El Cabro. Otra jeringa más del necio Rogelio Escalera. Que inglés primer para niños que ni siquiera saben hablar bien su propio idioma. La inteligencia de estos niños brillará el día en que no la estrangule el hambre y la necesidad. Tras la invasión de Estados Unidos en 1898, Puerto Rico no solo cambió de bandera, cambió también su lengua.
El inglés fue impuesto en las escuelas como idioma principal de enseñanza, desplazando al español, la lengua materna del pueblo. Esta política no solo buscaba instruir, sino transformar la identidad puertorriqueña desde la raíz. Maestros obligados a enseñar en un idioma que no dominaban, estudiantes aprendiendo en una lengua ajena, libros, exámenes y hasta pensamientos redactados en inglés. Lo que debió ser educación, se convirtió en confusión. Lo que debió ser crecimiento, fue alienación. El idioma fue usado como herramienta de poder. A través de él, se intentó colonizar no solo el territorio, sino la mente. Porque el idioma no es solo comunicación, es cultura, es memoria, es quienes somos. Y durante décadas, en las aulas de Puerto Rico, se intentó arrancarlo del corazón del pueblo. En 1900, bajo la administración militar estadounidense, Puerto Rico enfrentaba la necesidad urgente de formar maestros capacitados para el nuevo sistema de educación pública. Fue así como nació la Escuela Normal Industrial de Fajardo, la primera institución dedicada a la formación docente en la isla. La escuela ofrecía cursos básicos de enseñanza enfocados en educación primaria y oficios industriales, preparando a maestros que llevarían la educación a las zonas más remotas de Puerto Rico. Pero en 1903, solo 3 años después de su fundación, la escuela fue trasladada a Río Piedras para expandirse y atender la creciente demanda educativa. Ese traslado marcó el nacimiento oficial de la Universidad de Puerto Rico, que poco a poco se convirtió en el centro educativo más importante del país. Lo que comenzó como un pequeño centro para formar maestros se transformó en una institución que ha graduado a miles de profesionales en diversas disciplinas, siendo un pilar fundamental en la historia y el desarrollo de Puerto Rico. A country cannot grow and prosper unless its citizens can read and write. In 1920, less than half of Puerto Rico's children went to school because there were not enough teachers and classrooms. Today, with more and more schools and teachers available, the Puerto Rican law that requires all children to go to school can be enforced. This is the school that Pedro Lopez attends. Pedro became so interested in showing Judy the wonderful changes that are taking place in Puerto Rico that he is now late for school. But his teacher doesn't mind. Miss Garcia is happy to welcome a young visitor to her classroom. The school subjects are taught in Spanish, and the textbooks are printed in Spanish, although English is studied in all grades. There are several colleges and universities, the largest of which is the University of Puerto Rico, in a suburb of San Juan, with branches in other cities on the island. El conflicto del idioma no se quedó en las escuelas. Salió a la calle, se metió en las oficinas de gobierno, en los tribunales, en las traducciones forzadas de documentos, en los nombres de nuestras calles, en la forma en que nos mirábamos como pueblo. Mientras algunos lo veían como una oportunidad, para muchos fue un símbolo de pérdida. De sentirse extranjeros en su propia tierra. De tener que hablar inglés para ser considerados competentes, educados, aptos. El idioma se volvió una barrera social, un filtro de exclusión y una herida identitaria. El problema no es aprender inglés. El problema es imponerlo como señal de progreso, como requisito para existir con dignidad, mientras se minimiza y desplaza el valor del español. Dos banderas, dos himnos y dos idiomas. Creo que el descontento que haya creado las posibilidades de aprobar esta ley sea mayor al descontento que creó la ley que eliminó el inglés. Bajo ninguna circunstancia, esta ley tiene la intención de aquí de desmerecer el español. Eso está
asegurado y tiene su sitial de preferencia en la vida del pueblo de Puerto Rico, su amor y su defensa por la lengua, por el español. Pero el descontento y las protestas parecen haber sorprendido hasta a los propios organizadores. Sin protagonismos partidistas, los grupos políticos de la oposición se han unido a organizaciones culturales y sindicales formando el Movimiento de Afirmación Puertorriqueña. Incluso representantes de las diferentes iglesias han alzado su voz a favor del español. El idioma oficial es el idioma de comunicación entre el gobierno y el pueblo. En Puerto Rico el 80% de la población no habla inglés ni entiende inglés. No hay por qué entonces establecer un idioma oficial que no es el que entiende y habla la población puertorriqueña. Hoy voy a firmar la ley que proclama el español el único idioma oficial del Estado Libre Asociado. Durante 1 año y 9 meses, el español ha sido el idioma único oficial de Puerto Rico. Una proclamación que no hizo más que reconocer la realidad en la que vive y respira esta isla, a pesar de su relación y dependencia política con el vecino del norte. La oficialización del español por parte del entonces gobernador Hernández Colón le valió a Puerto Rico la concesión del Premio Príncipe de Asturias de las Letras por parte de España. Hoy todo ha dado un vuelco. El nuevo gobierno de Puerto Rico se ha estrenado de una forma polémica al cumplir una de sus promesas electorales y conceder al inglés la misma categoría de idioma oficial junto al español, desatando así una guerra cultural y política en esta isla del Caribe donde la gente vive y se expresa en español al margen de las leyes. No habrá grandes cambios, simplemente regresamos al sistema jurídico que teníamos hace apenas 1 año y 9 meses atrás y que había subsistido desde 1902 hasta 1991. Hace 1 año y 9 meses el entonces Partido de Gobierno Popular Democrático eliminó el inglés como idioma oficial en Puerto Rico cuando desde 1902 teníamos ambos, el español, que es nuestro vernáculo, el idioma de Puerto Rico, pero también se oficializaba el inglés como un idioma, siendo como somos los puertorriqueños, ciudadanos de los Estados Unidos. Es una ley mucho peor, es mucho más colonial, mucho más asimilista. Es una agresión realmente imperdonable. Nos parece que tener el inglés como un idioma oficial lo que hace es reconocer la realidad que se vive en Puerto Rico. Lo mismo que quiere garantizar esta ley es el mismo Estado de Derecho que había en Puerto Rico el día antes de aprobarse la ley, el mes de abril del año 1991. Nosotros no rechazamos el inglés, pero nosotros reafirmamos nuestro español como la parte vital de nuestra identidad y nuestra nacionalidad puertorriqueña. Puerto Rico, como anunció el jueves su gobernador Pedro Rosselló, tiene 2 himnos, 2 banderas y 2 idiomas oficiales. El español, que habla todo el mundo, y el inglés, que tan solo habla y entiende un 20% de la población. La oficialidad del inglés es para el actual gobernador Pedro Rosselló una cuestión de puro pragmatismo, de abrir las puertas hacia el exterior. Creo que esto abre, en esencia, las puertas del desarrollo de nuestra juventud y de nuestros niños. Y creo que este día marca la liberación de nuestro potencial como pueblo. Pero los intereses no tardaron en contraatacar. Porque hay quienes todavía ven al lenguaje, la historia y la educación como obstáculos para sus planes. Y es que educar a un pueblo es darle poder. Y darle poder no siempre conviene. Por eso, el Departamento de Educación, el de mayor presupuesto en la isla, fue poco a poco politizado, colonizado desde adentro. Se convirtió en botín electoral, en contrato para los amigos, en laboratorio de reformas huecas. Puerto Rico enfrenta una crisis educativa que se ha profundizado durante décadas, marcada por desastres naturales, corrupción y problemas estructurales que han limitado la calidad y el desarrollo de la educación. Desde que tengo uso de razón, el Departamento de Educación ha tenido escándalos de corrupción.
Hoy repasaremos el contexto. Comencemos con Víctor Fajardo. Fue nombrado secretario de Educación por Pedro Rosselló en 1994. Como fue maestro y superintendente de escuelas, conocía bien el sistema. Por eso, el magisterio y la comunidad favorecieron su nominación. Pero a finales de los años 90 salieron a la luz irregularidades en contratos. Adivina cómo todo comenzó. Las trabajadoras de cafeterías escolares denunciaron que querían cambiar el menú de comida criolla a comida americanizada. Y ahí se comenzó a destapar todo el escándalo de clientelismo y sobornos. En 2002, Fajardo fue acusado de desviar $4.3 millones del Departamento de Educación para beneficio personal y del Partido Nuevo Progresista. Cumplió una condena de 12 años de prisión por fraude, extorsión y lavado de dinero. Recuperó su libertad en 2015. También tuvo que devolver el dinero que desvió, que dicho sea de paso, debía ir a estudiantes de bajos recursos. ¿Y qué pasó después? Educación Federal declaró a Puerto Rico un beneficiario de alto riesgo. Congeló el 50% de los fondos federales. El gobierno local entró en un acuerdo para acciones correctivas en 2004 y no fue hasta 2011 que cesaron las condiciones especiales. El gobierno invirtió millones de dólares para actualizar los sistemas internos. La apuesta, que la tecnología proveería controles. Pero pasaron los años y la historia se repitió. Con el tiempo, el Departamento de Educación se convirtió en el botín más grande de la colonia. Un monstruo burocrático con presupuesto millonario, usado como moneda de cambio político. Se repartieron puestos, contratos, favores. El pensamiento crítico fue sustituido por panfletos. Y el aula se convirtió en una oficina más del poder. Luego llegaron los desastres. Huracanes. Temblores. Y con ellos, una nueva estrategia, disfrazar la corrupción de reconstrucción. Cada emergencia fue excusa para cerrar escuelas, firmar contratos a ciegas, manipular fondos federales. Mientras los techos volaban, el dinero desaparecía. Mientras los salones colapsaban, las consultorías florecían. La crisis era real, pero también rentable. Y en medio del caos, los que menos tienen siempre pierden más. Porque quienes verdaderamente sufren no son los que firman contratos, ni los que juegan con la política de turno. Son los maestros que aún creen en enseñar, aunque no tengan con qué. Son los padres que tienen que decidir entre emigrar o resistir. Son los estudiantes que aprenden en carpas, en ruinas o sin esperanza. Sufren nuestra identidad, nuestra cultura. I've covered education for almost 18 years, and recently I was in Puerto Rico doing a story on how that school system was coping 1 year after Hurricane Maria. And I realized there's so much I didn't know. Starting with, until very recently, Puerto Rico was the third largest school system in the US. And I really didn't think I would get like this. You can imagine the students. So I would ask people, how are you doing 1 year since Hurricane Maria? And everyone would just start crying. And then I realized that was kind of the wrong question, because the hurricane still felt so immediate to them. Tens of thousands of homes haven't yet been rebuilt. Power and water is still very intermittent. School buildings, hundreds of them are still damaged. And families are really in a state of flux. We still have a lot of children that one of their parents is in the States and the other one is here. So a lot of instability, children not knowing what the future will bring. So one thing I want to be really clear about is that even before Hurricane Maria, schools in Puerto Rico were really struggling. For the past decade, each year about 20,000 kids have been leaving the school system. Hurricane Maria doubled those numbers. So you went from an under-resourced, struggling system to an under-resourced, struggling system deeply, profoundly damaged by the hurricane. The vast majority of children in the school system are low income, and the education department is this vast bureaucracy that has a history of financial mismanagement.
And even though these children are US citizens, the way the federal government funds them is very different from the funding formula that, say, children on the mainland receive. Well, I think it goes to the politics of colonialism. It goes to the politics of the island being treated not as a state would be, but rather treated as a possession of the United States. The federal government doesn't even publish Puerto Rico's graduation rate, and their test scores are really bad. The NAEP scores this year, in 8th grade, there was not one student, not one, who demonstrated proficiency. So it's against this backdrop that there are huge changes in Puerto Rico's public school system playing out. Julia Kelleher, the Secretary of Education, made the decision to close almost 250 schools this year because she said they were half full or they were damaged. And this, remember, is in addition to almost 170 schools she closed last year. Let me tell you, no one wants to have to close schools. It is heartbreaking, it is emotional, it is saddening. It's necessary. So as you can imagine, a lot of educators are feeling a lot of anxiety, and both the teachers' unions on the island oppose these changes. Teachers are being relocated to distant schools because of the school closures. A lot of them don't have transportation, can't drive because they have disabilities, and they are being forced to move further away from their homes to reach the new schools. Another big change in the education system, the introduction of charter schools. The government needed or used the hurricane as an excuse to achieve their plans of privatization. Charter schools are publicly funded but privately run, and until this year in Puerto Rico, charter schools were illegal. In spite of all the challenges I saw and the problems in the educational system, I think my takeaway was a reminder about the role schools play in our community. I mean, in Puerto Rico, it was so obvious after Hurricane Maria. The schools, people who were homeless moved into schools and were living there. School kitchens became where everyone was cooking and feeding the entire community. Teachers came, and even though their homes had been damaged, they came to help rebuild the school roof or cut down trees. Así que entiendo que todo está perdido, es un nuevo comienzo. Don't worry. We pray. No. Vas a salir adelante. It really was so obvious that schools are the backbone of this community. All this matters because Puerto Ricans are US citizens and they move back and forth between Puerto Rico and the mainland. All our fates are bound up together. To the extent that folks in Puerto Rico are suffering, that's a missed opportunity for the rest of the country. And for economic growth anywhere, you need a strong educational system. But most of all, it's a matter of justice. I gave books to a kid. I'll never forget their eyes. I handed him the book, and his eyes were like saucers because they haven't had an experience of starting school and somebody giving them a book. That's got to meet the definition of injustice, right? Esta vez, la acusada fue Julia Beatriz Kelleher, una estadounidense que era consultora de la agencia. La exsecretaria nominada por Ricardo Rosselló también fue conocida por cerrar más de 400 escuelas durante su mandato. Kelleher se declaró culpable de 2 cargos. En resumen, Kelleher cedió terrenos escolares a cambio de un bono para conseguir un apartamento en Ciudadela. También pagó un puesto ilegalmente. Finalmente fue sentenciada a 6 meses de prisión, 1 año en arresto domiciliario y pagó una multa de $20,000. Era la escuela David G. Faragut. Mi nombre es José Avilés y yo soy de la clase graduada del 99. Mi nombre es Phil Kevin Rivera. Mi clase graduada fue la del 2000, la milenial, la clase 2000.
Bienvenidos a mi escuela, David G. Farragut. ¿Por qué está en estas condiciones? Para crear un contexto de cómo hemos llegado a tener escuelas así, es importante explicar lo siguiente, lo más resumido posible, y esto para que no se nos olvide cómo permitimos esto en nuestro país. Esta información la he obtenido de diferentes fuentes periodísticas del país. Para las elecciones en Puerto Rico en el 2016 gana Ricardo Rosselló, este sujeto que todos conocemos como el que unió todo un pueblo para que se fuera del cargo. Él nombró como secretaria de Educación a Julia Kelleher, conocida además del super sueldazo de $250,000 al año, también como que renunció por escándalos de corrupción, la cual se encuentra en una etapa judicial a nivel federal. Parte del plan de resolver el problema económico, se les ocurrió la idea de cerrar escuelas. De 1,466 escuelas buscaban cerrar hasta tener menos de 1,000 escuelas. El fin del cierre de cientos de escuelas buscaba lo siguiente: aumentar la calidad y el servicio académico, ahorrar $300 millones, recuperar mejor gerencia en las escuelas. En fin, puras tonterías. Esto puso en peligro a más de 7,000 maestros y sus empleos. Todos sabemos que la administración de Ricardo Rosselló fue un desastre. Todos fueron renunciando por escándalos y corrupción, y la secretaria de Educación no fue la excepción. Según estudios de Hunter College de Nueva York, esto fue lo que salió a relucir, que fue desproporcional y que afectó mayormente las escuelas de nivel elemental e intermedia. La secretaria dijo estar dispuesta a hablar y tener un diálogo abierto para dicho proceso de cierre de escuela. Nunca sucedió ese diálogo. Y ella dijo que había que ser un adulto responsable y tomar decisiones. Una de las víctimas de estas escuelas fue mi escuela elemental, David G. Farragut. It's a school day in Peñuelas on Puerto Rico's southern coast, but no one here is going to class. Instead, teachers are getting ready for hundreds of students to arrive at a park, where they've been gathering every weekday morning for the past month. Buen día, mister. ¿Todo bien? 2 months after a magnitude 6.4 earthquake damaged dozens of school buildings in the south, leaving almost 30,000 students without classrooms, none of their schools have reopened. And kids need something to do. Mientras haya ese personal administrativo, estén los padres, estemos todos, la escuela va a estar donde tenga un centro, de eso va a ser la razón principal. ¿No veis si van a dar exámenes? Odette Baez is a principal at a local middle school. Like all of the other teachers here, she's doing this for free. ¿Qué exactamente están haciendo acá? ¿Qué es esto? Nosotros somos una alternativa educativa, fue una iniciativa que surgió ante la necesidad de que nuestros estudiantes estaban sin asistir a la escuela. Vamos a empezar con la fecha de hoy. Queríamos que los estudiantes continuaran el proceso educativo y a la misma vez tuvieran ese refuerzo socioemocional para que supieran que dentro de todas las circunstancias seguimos de pie y estamos aquí. The government's been paying for breakfast and lunch, but all the other supplies and services are donations. The sessions last 2 hours a day and are more like camp than school. When we were there, kids were getting haircuts and playing with their phones. ¿Y cómo ha sido para ustedes, para los estudiantes? Me imagino que hoy en día es difícil mentalmente para todos. Sí estamos con nuestros temores, sí estamos como por ejemplo anoche que hubo muchos temblores y no pudimos descansar, pero también llegamos aquí y ver la cara de alegría de los nenes. Ellos se alegran al vernos, se han alegrado de verse entre ellos como compañeritos. Most schools in Puerto Rico were built before modern seismic building codes were established. So when the earthquake hit, pretty much any school near the epicenter was either destroyed or severely damaged. Today,
84 of them, or about 10% of all schools on the island, still haven't reopened. And they can't be fixed yet either, because there's a 50% chance of another major earthquake striking in the next few months, according to the U.S. Geological Survey. Esto me imagino es parte de un esfuerzo darle a los niños un sentido de normalidad. Es correcto. Pero esto no es normal. No es normal, pero seguimos de pie. Hay que adaptarnos al cambio de lo que está ocurriendo porque que tenemos la opción. Nos quedamos en nuestras casas sentados con miedo o seguimos de pie y seguimos luchando y la vida continúa. The Department of Education's plan is to temporarily hold school in tents, just like the ones in the park. La opción para los estudiantes de forma inmediata son las carpas, en lo que trabajamos una infraestructura un poco más permanente que pueda durar tal vez 2-3 años en lo que se trabaja con la construcción de las nuevas escuelas. The earthquake hit an education system that was already in crisis. A 14-year recession and the destruction caused by Hurricane Maria forced so many people to leave the island that public school enrollment is only half of what it was in the early 2000s. That's a huge problem, because school funding is dictated by school enrollment. ¿Tiene suficiente dinero el departamento para arreglar todos los problemas que existen ahora en el sistema educativo? En este momento tengo que ser muy respetuoso y decirle que la respuesta es no. While the adults try to make the best out of a terrible situation, the students are worried about how all of this is going to affect their future. Yacel Ramos still doesn't even know if he's going to be able to graduate on time. Estar viviendo en el área azul es como estar siempre preocupado. Y aunque no tiemble, a veces sientes que tiembla y te asusta. After almost 2 months in the park, Yacel and the other students in Peñuelas will finally start school again this coming Monday, in the new tents provided by the Department of Education. Their days will still end after lunch for the foreseeable future. ¿Cuánto tiempo tú crees que va a tener que durar hasta que esto se siente normal de nuevo? De verdad no sé. Yo espero que no sea tanto, que pronto se acabe esto y todo se normalice. Mientras tanto, en Puerto Rico, un monitor federal vela por los fondos de educación desde 2019. Estos controles adicionales han costado $134 millones en dinero público. Pero, ¿ha cambiado algo? 9 Millones colaboró con el Centro de Periodismo Investigativo para investigar el esquema más reciente de corrupción en el Departamento de Educación. La historia revela que las autoridades federales investigan al ex subsecretario de Educación y hoy senador, Héctor Joaquín Sánchez, por presuntamente pedir sobornos de 2 compañías. Irónicamente, una de ellas tenía el rol de prevenir el malgasto de fondos a través de los sistemas de información. La pesquisa indaga en si el funcionario, quien también fue comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, pedía dinero a cambio de los contratos para aportar a las campañas electorales de candidatos del partido, incluyendo la suya. Aunque los sistemas de información, la transparencia y la participación ciudadana son esenciales para combatir la corrupción, otro factor importantísimo es la despolitización efectiva del Departamento de Educación. Porque hoy y hace 40 años el Departamento de Educación incumple con una orden del tribunal de garantizar los derechos de los estudiantes de educación especial. En el caso de Rosalidia Vélez, hace más de 4 décadas, por ese caso, el Departamento de Educación paga diariamente una multa de $11,000. O sea, el departamento por 40 años ha preferido pagar de sus contribuciones y las mías $11,000 diarios con tal de no ajustarse los pantalones y hacer lo que tienen que hacer y cumplir con los niños de educación especial. Y ese dinero va a un pote con el que le pagan a organizaciones que hacen el trabajo que el departamento no hace. ¿Qué pasa? Eso es un pote que existe de las multas. Por otro lado, el departamento hoy no puede pagarle a los terapistas de educación especial. Se están comenzando a cerrar y a cancelar servicios a los estudiantes de remedio provisional. ¿Quiénes son los estudiantes de remedio provisional? Son esos estudiantes de ese caso de Rosalidia con los que el departamento no pudo cumplir, que los meten en un zafacón que se llama remedio provisional. Remedio provisional es
una categoría de estudiantes con los que el departamento, como no puede cumplir, pues tiene que pagarle terapias fuera del departamento porque ellos no pueden hacer el trabajo. ¿Qué pasa? No pueden cumplir con esos estudiantes. Ese es el primer incumplimiento. Los de remedio provisional son los niños que ya el sistema les falló. Ya el sistema les falló, así que los metimos ahí. Pues ahora no pueden pagarle a esos niños que el sistema les falló. No les pueden pagar sus terapias. ¿Y qué está pidiendo el Departamento de Educación? Vamos al colmo de los colmos de los colmos de la gente que tiene una clase de cara de lechuga. Hay que tener una clase de cara de lechuga. Le están pidiendo al tribunal un rescate financiero para pagarle a esos terapistas del remedio provisional. ¿Y de dónde usted cree que le están pidiendo al tribunal que saque el dinero para darle rescate financiero? Del pote de las multas del caso de Rosalía Vélez. Ellos están diciendo, usa los chavos que yo tengo que pagar de multa por incumplir para yo poder seguir incumpliendo. Entonces, ¿cuán absurdo es esto? Vamos a defalcar el pote con el que se le paga a las organizaciones que hacen el trabajo que nosotros no podemos hacer, producto de las multas que pagamos por no hacer el trabajo, para que podamos pagar a unos terapistas que hoy no le podemos pagar porque somos unos incompetentes. Es todo un hilo conector de incompetencia tras incompetencia tras incompetencia, pero es una falta de vergüenza. No figura un asunto que es cada vez más agobiante, que es el pago a los proveedores de servicios académicos y de servicios relacionados a los niños y niñas con diversidad funcional. Todos quisiéramos que el departamento pudiera proveer directamente esos servicios, pero la realidad hoy es que miles de niños y niñas dependen de proveedores privados. Y de hecho, este semestre comenzó con una protesta que paralizó el expreso por esos reclamos de las proveedoras y de sus familias. Ayer, secretaria, en un solo día, mi oficina tuvo comunicación con 5 proveedoras a las que el departamento les debe importantes cantidades de dinero. En el caso de OT Community School en San Juan, no reciben un centavo hace 4 meses. Hay un centro preescolar en Bayamón que no recibe pagos hace 7 meses. Un centro de terapias en Aguadilla, que es de los pocos espacios en el oeste donde se proveen terapias ABA, le deben 6 meses y ha anticipado que si el departamento no le paga, van a cerrar operaciones el día 30 de este mes. Hay un lugar muy especial, Fundación Pequeño Campeón de Jesús, que atiende casos de impedimentos múltiples, niños con condiciones muy severas. Hace 2 meses que no le pagan, le deben $600,000 y están llegando al límite de la línea de crédito. Y Starbuck Academy en Ponce, que también atiende niños con diagnósticos complejos, la mayoría de ellos en ubicación 1 a 1, con multiplicidad de servicios, anunció que mañana termina la última quincena que pueden pagar a partir del lunes. Si el departamento no atiende esto mañana, van a dejar de dar servicios y estos son niños y niñas que no pueden ser atendidos en ningún otro espacio. Ese es el primer asunto. El segundo asunto que quería plantearle. Usted participó de manera muy cercana, fue una colaboradora muy estrecha de la exsecretaria Julia Kelleher en el proceso de cierre de escuelas. Y sobre ese tema tuvimos una vista pública a la que usted compareció en la comisión que preside la senadora Ada García Montes. ¿Era tan estrecha la relación o tan importante su participación que, citado uno de los casos de impugnación a vista en el tribunal de Arecibo, usted compareció en representación de la señora Kelleher y le voy a leer la reseña que hizo en ese momento el periódico El Vocero? La secretaria auxiliar de Transformación y Planificación y Rendimiento del Departamento de Educación, Yanira Raíces, en representación de Julia Kelleher, confirmó que no leyó por completo la citación emitida por el tribunal. Tampoco llevó documentos sobre el cierre de escuelas a la vista por entender que podía someterlos posteriormente o que la representación legal del Estado le iba a ayudar con esa solicitud. Raíces comentó sin ningún tipo de documentación a la mano que algunos de los factores que influyeron en el cierre de los planteles fueron la infraestructura, cupo de estudiantes, disponibilidad de espacios, matrícula. Indicó que la agencia creó un comité para realizar un análisis cualitativo y cuantitativo sobre el cierre de las escuelas, pero que ese colectivo
no se reunió con los padres y las comunidades escolares antes de que se emitiera el comunicado de prensa en el que se anunciaba la nueva consolidación de planteles. Muchas de las familias se enteraron, reseña el periódico, a través de las redes sociales. Se cita la declaración de una madre diciendo: por poco me da un infarto porque mi nena es de educación especial y es bien difícil adaptarla a una escuela. En esta escuela lo tenía todo. Yo creo que no hay mejor manera de anticipar comportamientos futuros que lo que ya se ha visto en el pasado, y precisamente habiéndose mencionado la posibilidad, usted entiende que por razón de demografía eventualmente tengan que cerrarse escuelas. Me parece que ese proceso de cierre de escuelas es un ejemplo del libro de texto de cómo no se deben hacer las cosas en el sistema de educación. Esos son mis señalamientos. A quienes aún luchan por una mejor educación. A los que, con constancia, llegan al plantel sin transporte, sin materiales, pero con la voluntad firme de aprender y superarse. A nuestros maestros, padres y estudiantes que, contra todo obstáculo, hacen lo imposible por devolver a sus familias un acto de buena conducta y superación. Pero sobre todo, a las comunidades especiales, a cada rincón resiliente de Puerto Rico. Somos testigos de su esfuerzo y compromiso. No están solos. Desde lo más profundo del laboratorio. Tu anfitrión, Cronox Matrón. Hasta la próxima.